El secretario general de la UGT es José María Álvarez, que amablemente hoy ha venido a vernos a este estudio. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo vamos preparando movilizaciones? Porque hay movilizaciones sindicales a horas vista o a días vista. Bueno, ha habido ayer movilizaciones sindicales en las delegaciones del Gobierno de prácticamente todo el Estado. Hoy las hay en Castilla y León y el domingo tenemos una manifestación convocada en Madrid. Pues vamos bien. Es el inicio de un proceso de movilizaciones que tiene como objetivo fundamentalmente que se tengan en consideración aquellos aspectos que necesitamos los trabajadores y las trabajadoras para poder mejorar nuestra calidad de vida y, sobre todo, intentar que pase una cosa que hace ya unos cuantos años que no pasa en nuestro país, que es que se reparta de manera más justa la riqueza que se genera. ¿Y cómo se reparte más justa la riqueza? Pues fundamentalmente por dos vías. Por la vía de tener un sistema impositivo más justo, de tal manera que luchemos de manera real contra el fraude fiscal, 80.000 millones de euros que se escapan cada año. Si viviéramos en Alemania nos ahorraríamos 50.000 de estos 80.000 millones. Con eso podríamos arreglar una parte muy importante del presupuesto. Y, por otro lado, pues derogando aquellos aspectos que impiden que la negociación colectiva sea el instrumento para repartir la riqueza. Tal y como ha quedado después de la reforma laboral la negociación colectiva, los convenios no son el instrumento que necesitamos para que en el seno de las empresas se pueda repartir la riqueza. Hombre, ciertamente esa reforma les ha quitado algo de poder a los convenios colectivos, es decir, a los sindicatos, pero ha hecho crecer el empleo en 500.000 al año. Bueno, eso es una manera de verlo. Yo creo que no nos ha quitado poder a los sindicatos, en realidad ha quitado poder a los trabajadores, porque se trata de repartir la riqueza que se genera en las empresas, y las organizaciones sindicales solo somos el medio que tienen los trabajadores en los centros de trabajo para ser representados y negociar. Pero, en todo caso, a mí me parece que atribuir a la reforma laboral los 500.000 puestos de trabajo que se han creado me parece que es un exceso. Yo creo que hay otros elementos que no podemos obviar. Nuestro país este año tiene un país turístico récord, tiene que ver por desgracia, con las desgracias de otros países, tiene que ver con la situación de privilegio que tenemos o incluso en relación pues con el precio del petróleo o el propio precio del dinero. Pero yo el otro día en la Comisión del Pacto de Toledo, con la portavoz del Partido Popular, que hablábamos de ese tema, le decía que a mí me sirve sencillamente hablar de hoy y ver si la reforma laboral que hoy tenemos en nuestro país sirve o no para repartir la riqueza, y si es el elemento que necesitamos para poder mantener elementos como las pensiones. Parece que no. Y, por tanto, eso nos debería de animar a todos a que, incluso dejando que algunos puedan pensar, que no es mi caso, que ha podido tener algún efecto positivo, yo creo que no, pero es igual. Lo importante, en todo caso, es a partir de hoy cómo vamos a afrontar estos años en los que realmente el país está mejor, y además yo creo que la coyuntura política debería de ayudarnos a que pues también desde el punto de vista social pudiéramos engrasar las propias negociaciones políticas, de tal manera que, si es posible, este país entrará en un proceso de estabilidad, de creación de empleo y de empleo de calidad y de reparto de la riqueza que podrá llegar a todo el mundo. ¿Usted cree, señor Álvarez, que los sindicatos, digo, en cuanto a corresponsales con el Gobierno, han perdido cierta capacidad de representación? Incluso su papel ha sido usurpado de alguna forma por los partidos estos emergentes de la nueva política, que se han arrogado la representación de los trabajadores, de la gente. ¿Cree usted que los sindicatos se han quedado un poco más en una tierra de nadie? Parece ser que han perdido poder, ¿no?, de representación. Bueno, poder de representación no, porque en realidad nosotros representamos lo que representamos, y eso no nos lo van a quitar mientras los trabajadores nos voten en las empresas. Protagonismo social. Ahora, desde el punto de vista, absolutamente. Es decir, yo creo que el Gobierno está mucho más cómodo negociando el techo de gasto con el PSOE y haciendo a última hora, tomando medidas que yo creo que son alcaldadas poco meditadas, que sentándose en una mesa y hablando con los sindicatos de los temas a fondo. Y queremos que justamente eso
se acabe y que el Gobierno sea consciente que si hace este proceso de negociación con los sindicatos, que no estaremos condicionados por la coyuntura político-partidaria, sino que estaremos condicionados por los problemas de la gente. La vida política, los grupos parlamentarios, no sé si todos, pero una parte de ellos, van a tener que tener en cuenta que ya ha pasado la fase social, y eso yo creo que nos va a dar acuerdos que van a dar más estabilidad y a la vez que van a ser mucho más positivos e integralmente no van a estar tan ligados al momento y al día. Yo, por ejemplo, salario mínimo interprofesional. Pues en realidad el aumento del 8%, pues ninguno esperábamos que se pudiera haber llegado al 8%. Ahora, a mí me parece que tiene poco sentido no hablar del salario mínimo interprofesional durante toda la legislatura. Tiene poco sentido que eso no se haga después de un debate con los representantes reales de los trabajadores. Es más, yo tengo la absoluta seguridad de que ese es un tema que apareció en el último segundo y es pues seguramente que la guinda del pastel que seguramente que al PSOE le preocupaba más, que es el déficit de las comunidades autónomas, el techo de gasto de las comunidades autónomas, que a mí me parece que es muy importante. Y no estoy diciendo que no tenga que ser tenido en cuenta, pero en todo caso creo que si de verdad queremos que este proceso en el que entramos con un Parlamento mucho más plural tenga efectos positivos el diálogo, pasemos del diálogo a la negociación y de la negociación al acuerdo, los agentes sociales tenemos un papel muy importante, porque si no, a nosotros solo nos dejan la calle. Si no tenemos ninguna posibilidad de incidir en ninguno de los temas, pues nosotros solo nos queda la calle. Lo malo es que hasta la calle parece ya patrimonio de Podemos. Parece que ustedes han perdido ahí capacidad de convocatoria. Bueno, en todo caso nosotros no vamos a competir con nadie. Vamos a coger nuestro propio peso. Hay que reconocer que venimos de unos años difíciles, complicados. Yo creo que además en estos 8 meses que llevo de secretario general de la UGT no he tenido ningún problema en reconocer que nos ha costado mucho levantar la cabeza. Pero ahora estamos, y yo veo a los sindicalistas, a los trabajadores, especialmente a los afiliados a la UGT, con mucha ilusión y con muchas ganas de reprender este nuevo momento, que creo que tiene una virtud en relación con lo que pasaba anteriormente, que el país está mejor, y esta mejoría hay que intentar repartirla y que llegue a todo el mundo. Señor Álvarez, una pregunta. El sindicato UGT siempre ha sido el sindicato hermano del PSOE. No sé si dentro del UGT contemplan la división que vive ahora mismo el Partido Socialista entre susanistas, sanchistas. Si tiene alguna preferencia el sindicato, si contempla con preocupación la deriva del Partido Socialista como interlocutor político. No sé si hay alguna preferencia dentro del sindicato. ¿Cuál es la postura? En realidad, la UGT, desde el 14 de diciembre del 88 hasta el día de hoy, lo de hermano ha quedado... De primo lejano. Bueno, pero aquellas fotos de Zapatero, pero... con Cándido Méndez, en fin, eso sí. Bueno, pero en todo caso no dejarían de ser relaciones personales, pero que de afinidad ideológica. Cada organización del sindicato tiene su propia vida. A veces hay más afinidad ideológica, a veces hay menos afinidad ideológica. Yo creo que lo vivimos de acuerdo con la manera que lo vive el país. Lo que ocurre en el PSOE no es una cuestión que incluya solo al PSOE. Yo creo que incluye a todos los ciudadanos, aunque no sean votantes del PSOE, aunque no sean militantes del PSOE, porque creo que necesitamos un Partido Socialista pues con fuerza, que reequilibre las relaciones con el Partido Popular, y eso se consigue a través del PSOE, o puede ser que dentro de unos años pase otra cosa, que tengamos una izquierda más plural. Todo eso está en vías en estos momentos de encaje. Yo creo que hoy por hoy es difícil ver todo esto cómo va a acabar, ¿no? Y un sindicalista como usted, que defiende la solidaridad, la igualdad entre todos los españoles, ¿cómo asiste al desafío independentista catalán, que preconiza precisamente la diferencia, ¿no? Bueno, eso es una manera de verlo. Yo soy 41 años de mi vida catalán, 18 asturiano, y yo creo que
en relación con Cataluña, lo que hace falta es diálogo. Hoy veo que mucho la foto que por otra parte ya se veía que iba a pasar, porque es un ritual de la presidenta del Parlamento de Cataluña, que creo que es lamentable siempre que ocurra esto en política. No entro si es justo o es injusto, porque los tribunales funcionan. Digo sencillamente que a mí es una foto que me produce tristeza. Y, sin embargo, veo de manera positiva pues que la vicepresidenta del Gobierno incluso había manifestado, parece ser que piensa tener despacho en la delegación del Gobierno en Cataluña, porque creo sinceramente que la inmensa mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña lo que quieren es diálogo y acuerdos, y que finalmente podamos dejar de perder energías en España y en Cataluña. Es que ese es el problema. Y podamos empezar a construir, ¿no? Ese es el problema, el tiempo que se pierde, las energías que se pierden en todas estas bobadas, en lugar de dirigirlas a mejorar el estado del bienestar en Cataluña, el bien común, las políticas necesarias para que la sanidad sea mejor, la educación mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechar, optimizar los presupuestos con los que se trabaje. Bueno, en fin, todas esas cosas. Y toda la energía está puesta en esta chisbarra. Pero bueno, yo le quería preguntar otra cosa, José María, a raíz de los salarios. España tiene un grave problema de salarios, estamos de acuerdo, a poco que la comparemos con nuestro entorno. Es verdad que las economías de nuestro entorno gozan de otra posición, a pesar de que el crecimiento de la economía española, como usted ha reconocido, es mejor que el de otros años. El salario mínimo interprofesional, que recordemos es aquel salario de aquellas empresas que no están sujetas a convenios, que no han negociado ustedes con los, si no me equivoco, con los empresarios, ha ascendido, pero usted reclama que tendría que ascender mucho más. ¿Reconoce usted que podría darse el caso de que si el salario mínimo interprofesional llegase a 800 euros, eso a lo mejor mejoraría la vida de las personas, desde luego, pero podría aumentar el número de la destrucción de puestos de trabajo y darse la paradoja de que algunos cobrarían más, pero otros serían al paro? Yo creo que no, sinceramente, porque si miramos los trabajadores que están afectados por el salario mínimo interprofesional, teóricamente son relativamente pocos. En realidad, yo creo que, y luego los sectores en los que están afectados no son sectores que estén padeciendo una situación de más o menos tendente a la crisis, ¿no? Por ejemplo, hablamos del sector de la hostelería, que creo sinceramente que no se vería afectado porque las camareras de piso volvieran a cobrar el sueldo de convenio y dejaran de cobrar el sueldo de las empresas de servicios integrales que han aparecido en este último periodo, y que en algunas provincias le ha rebajado el sueldo en un 40 y hasta en un 50% en relación con lo que cobraban antes. No creo yo que ningún hotel vaya a cerrar por que ocurra eso con la situación que tiene la economía española en un sector como este. Al contrario, yo creo que subiendo el salario mínimo interprofesional a 800 euros mejoraríamos la recaudación de la seguridad social de una manera muy importante, porque hay 6 millones de trabajadoras y de trabajadores por debajo del salario mínimo en el salario mínimo interprofesional. Eso quiere decir que con esa subida va a mejorar las cotizaciones a la seguridad social. Estas personas, que no son 6 millones, porque aquí en los 6 millones incluimos también aquellas personas que tienen un contrato a tiempo parcial, pero esas personas también tendrían más capacidad de compra, y yo creo que ayudarían a recuperar la economía en nuestro país. En realidad, si lo miramos de otra manera, que es desde el punto de vista de la riqueza que se genera en el país, cómo se ha repartido, hace 4 años el 52% de las rentas, de la riqueza que se producía en el país, iba a manos de los trabajadores para pagar sueldos, el 48% iba a manos del capital. Hoy la situación es inversa, lo cual quiere decir que hay margen para subir los salarios. No hay que olvidar que hay muchísimas personas que, como consecuencia de la reforma laboral, pues han visto que su puesto de trabajo ha sido ocupado por
una empresa de servicios integrales, o sencillamente que de manera, pues muchas veces caprichosa, el empresario se ha descolgado del convenio colectivo, ¿no? Y me faltaba algo, en 52 para los trabajadores, 48 para el capital, y el porcentaje del Estado, que debe ser el mayor. Bueno, el Estado se lleva del 52 y del 48. El Estado se lleva la parte gorda de todo. Usted hablaba de, bueno, sí, el impuesto a los robots. Se simplificó así la cosa. La tecnología hace que lo que antes, el trabajo que desarrollaban 4 personas, lo realiza a lo mejor uno, con la ayuda de una tecnología, de una máquina, eso que algunos llaman robots. Si empezamos a ponerle impuesto a todo ello, es decir, que la máquina pague como si fuera, cotizara como si fuera un trabajador, yo no sé si estamos haciendo buenas cuentas para las empresas. No se trata de que cotice como si fuera un trabajador. Yo creo que entre el todo y el nada hay un camino, ¿no? A ver, la Seguridad Social, cuando se funda en los años 40, el número de trabajadores se correspondía mucho con la cuenta de resultados de las empresas. Hoy esto no tiene ninguna relación. En los últimos 10 años, la revolución industrial que se está produciendo, pues igual es tan importante como la que se produjo a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Y yo creo que es el momento de ver eso, cómo lo vamos a traducir en la reducción del tiempo de trabajo. Y yo creo que ahora, seguramente de una manera más importante, porque la reducción del tiempo de trabajo pues es bastante más complejo, en ver cómo se pagan algunas de las cuestiones del estado del bienestar. No se trata de poner un impuesto que impida el desarrollo tecnológico, porque nosotros queremos que la máquina haga todo lo que pueda hacer. No tenemos ningún interés en que nadie esté doblando las costillas y pueda haber una máquina que lo pueda hacer, pero yo creo que esta propuesta que estoy haciendo, si me permiten, creo que es la propuesta más sistemática, más de apalancamiento del sistema que se ha hecho en este país, porque si continuamos con este proceso de que la máquina vaya sustituyendo al hombre, en algún momento no habrá hombre para comprar lo que produce la máquina. En estos momentos la empresa Audi está experimentalmente montando coches en un túnel en el que no hay ningún trabajador. Pone una plataforma y sale el coche. Esos elementos que nos parecía que eran imposibles, cada día son más posibles. Lo que ha ocurrido en la banca, en relación con la banca en Internet o los cajeros automáticos, es absolutamente brutal desde el punto de vista de los puestos de trabajo. Entonces, yo lo que he propuesto a la Comisión del Pacto de Toledo, y reconozco que no es un tema fácil porque se presta a, bueno, pues más o menos hacer una bromita, desde qué garrulo que es este señor que dice esto, hasta, bueno, no vamos a parar la tecnología. Yo creo que hay un punto que tenemos que encontrar también para trasladarlo a la Unión Europea. Creo que debemos de ser también y podemos ser pioneros desde ese punto de vista en la Unión Europea, porque el crecimiento de la tecnología se tiene que hacer manteniendo el bienestar de las personas. O sea, más impuestos, vamos a ver una palabra, a la empresa. Bueno, más impuestos a la empresa o al sistema de producción. Pues, al fin y al cabo, si todas las empresas lo tienen, tampoco va a pasar absolutamente nada. Eso sería difícil si una empresa no lo tuviera, pero todas las empresas lo van a tener. Por tanto, lo que se trata es de que podamos mantener la vida de las personas y sus condiciones. Bueno, la verdad, habría tanto que hablar de esto, ¿verdad? Pues sería muy interesante seguir profundizando, pero mira qué hora es. Yo le agradezco mucho a José María que haya venido a charlar con nosotros, ha sido muy amable y le deseamos lo mejor, que salga todo muy bien. Pues muchas gracias.